Antes de entrar en detalle en cómo se implanta esto de los OKRs y en qué consiste, vamos a hacer una inmersión rápida, una pequeña píldora que nos permita contextualizar. Yo creo que eso es importante. Vamos a empezar diciendo que esto se dirige a prácticamente todo tipo de organización. Sirve para gran cuenta, para administración pública, para un autónomo, incluso para tu vida personal. De hecho, esto debería ser algo necesario para gestionar tu vida. Bueno, igual me he pasado, pero sí que realmente se puede aplicar a cualquier ámbito, tanto profesional como personal. Vamos a ver en qué consisten estas siglas, de qué va. OKR, como te decía, es una forma de estructurar tus objetivos. Y no solo es un marco de trabajo que puedes tú utilizar, sino que además te da una serie de reglas y buenas prácticas para que puedas mejorar muchísimo la gestión de tus objetivos. Pero cuidado, esto es un marco de trabajo. No es un método que tengas que seguir a rajatabla. Apréndete todos estos elementos que vamos a ir contando, pero luego lo tienes que adaptar a tu realidad, ¿no? La naturaleza de tu proyecto puede ser muy diferente. No vamos a establecer lo mismo para cuando vayamos a implementar los OKR en tu vida personal como cuando vayamos a implementarlo en tu multinacional, ¿no? Si trabajas en una multinacional. Por lo tanto, lo que nos va a dar esto del OKR, como te decía, es un sistema que incorpora dos elementos clave. Ya no solo la estrategia, el qué queremos alcanzar, sino cómo lo tenemos que hacer. De ahí las siglas OKR, Objective Key Results, objetivos y los resultados clave necesarios para poder alcanzarlos. Vamos a ver de dónde viene todo esto, porque métodos para establecer objetivos han existido desde hace muchísimo tiempo. Si tú crees que todo esto es nuevo, pues estamos muy alejados de la realidad. De hecho, la primera vez que se habla de establecer un sistema de objetivos es en el 54, y hay ahí un autor, Peter Drucker, que es el que establece por primera vez Managing Business Objectives, un sistema para establecer objetivos. Pero claro, ahí lo que estamos diciendo es qué queremos alcanzar, pero no estamos hablando del cómo. Más adelante, ya en el 81, fíjate los años que transcurren, ya George Doran lo que hace es establecer los objetivos SMART. Luego hablaremos un poco más en detenimiento de en qué consiste, pero es una forma de afinar mejor el objetivo que estamos definiendo, tanto para la empresa como para otros ámbitos, ¿no? Y luego entre el 84 y el 90 tiene mucha fuerza el concepto de KPIs. Key Performance Indicators son los indicadores de progreso en la evolución del negocio. ¿Qué ocurre? Que KPIs va a mantenerse. Aunque tengamos un sistema como OKR, que luego entraremos y veremos, eso se va a basar en KPIs. Necesitamos indicadores de progreso para saber que vamos cumpliendo los objetivos. Por lo tanto, esos indicadores no son objetivos, son simplemente formas de medir. Así que los KPIs van a coexistir siempre con los OKR. Ya en el 92 aparece Kaplan Norton con su BSC, que es Balance Scorecards, que es un cuadro de mandos integral que ya no tiene en cuenta solo esos aspectos estrictamente financieros, sino toda una serie de indicadores a nivel de progreso en la empresa. Y ya por último tenemos en el 99 los OKRs. Parece como que John Doerr es el autor original, pero proviene de algo antes, solo que John Doerr es el primero que empieza a implantarlo en empresas. Es el primero que trata de definir esa metodología para luego implementarla en diferentes organizaciones. Veamos un poquitín entonces esa historia. En el 54 ya hemos hablado de que aparece Peter Drucker con el Managing Business Objectives, el MBO, pero aquí lo que estamos definiendo es qué es lo que tenemos que alcanzar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Ahora, ¿qué ocurre en el 68? Andy Grove, el fundador de Intel, lo que hace es no solo mantiene los O's, no solo está estableciendo objetivos, sino que por primera vez empieza a utilizar el concepto de KR, de resultados clave. ¿Qué necesitamos alcanzar? ¿Cuáles son los hitos intermedios? ¿Cómo llegamos a esos objetivos? Es en el 74 cuando John Doerr se incorpora a Intel y aprende perfectamente cómo funciona esto de los OKRs, y lo que hace una vez sale de la organización es empieza a implantarlo en diferentes empresas, y la primera empresa así sonada que conocemos muy bien es Google. En el 99, con 80 empleados, implementan OKR y desde entonces siguen manteniendo el mismo sistema. Esto te da cierta garantía, ¿no? Esto no es un rollo de este tipo tirso que acabo de escuchar ahora que, oye, no sé, debe ser alguna tendencia. No, no, esto proviene del 54, lleva una trayectoria, un montón de años, y empresas de éxito como Google siguen utilizándolo. Ya en el 2020 aparece esto como un término tendencia. Digo, ¿cómo puede ser que esto sea término tendencia si llevamos desde el 68 practicando OKRs? Bueno, no yo, que yo soy del 71, cuidado. Pero sí que es verdad que lleva una trayectoria, lleva mucho tiempo, pero en el 2020 pues parece como que suena por todos sitios, ¿no? Y esto viene dado, yo diría, tampoco es una conjetura, no, tampoco tengo datos fiables, pero debido a la pandemia
esto de que tengamos a diferentes trabajadores trabajando desde casa en remoto, pues ha hecho que ya no podamos solo controlar el registro de entrada, registro de salida y si están cumpliendo con las tareas. Tenemos que empezar a evaluar también la productividad. Están en casa, no los controlamos. ¿Qué es lo que hacen, no? Pues para poder definir bien un sistema de recursos humanos que pueda gestionar a gente en remoto, los OKR pues tienen mucho sentido. Y a partir de hoy, esto se va a implantar en tu empresa o, ya como te decía, en tu ámbito personal. Vamos a empezar entonces a desgranarlo un poquitín para que se entienda. Para empezar, OKR, importante. O, objetivos. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Esto es el elemento principal del sistema de objetivos, ¿verdad? Pero luego tenemos que también tener en cuenta los resultados clave. ¿Cómo alcanzamos estos objetivos? Los objetivos son el qué, los resultados clave son el cómo. Y finalmente, para poder alcanzar estos resultados clave, necesitamos también incorporar lo más operativo, ¿no? Las tareas. Las tareas son necesarias. ¿Qué tenemos que hacer para poder alcanzar esos resultados clave, esos hitos intermedios, esos hitos parciales, objetivos parciales, para finalmente poder alcanzar ese objetivo final? Voy a enseñarte yo un ejemplo para que se entienda muy bien. Además te voy a enseñar un OKR de ámbito privado, que yo creo que se entenderá mucho mejor. Aquí tenemos un O mío, es decir, Tirso Maldonado, Q3, que es el trimestre 3, objetivo 4. Y la idea es llegar a octubre en forma, porque he tenido una lesión, no estoy entrenando lo suficiente, suelo hacer unos 200 kilómetros al mes y ahora no llego ni siquiera a los 100. Así que, ¿qué necesito yo para poder llegar en forma a la Q4? Vamos a verlo. Por un lado, alcanzar los 160 kilómetros en agosto. Por otro lado, planificar un programa de entrenamientos en Connect de Garmin. Esto es la aplicación que yo utilizo en el reloj. Te da medallas y te va motivando. Hacer el recorrido de los Budas 3 veces. Es un recorrido largo de más de 17 kilómetros. Es necesario para cuando estoy en forma, suelo hacer estas salidas cada fin de semana. Por lo tanto, de aquí a octubre yo necesito haber hecho al menos 3 recorridos largos. Y luego leer un libro sobre trail running que me dé cierta motivación, ¿no? Tengo que buscar tanto hitos parciales como formas de motivarme para poder alcanzar este objetivo que es llegar a octubre en forma. Así que esto es la O, estos son los KR, y luego los KR, fíjate, si yo quiero alcanzar los 160 kilómetros en agosto, lo puedo desagregar a su vez en tareas. Y aquí lo que tengo es alcanzar los 50 kilómetros, alcanzar los 100, alcanzar los 160. De esta manera, ya no solo tengo establecido el O, que es el objetivo, y los resultados clave, sino incluso las tareas. Sí que es cierto que originalmente en OKR no establecemos las tareas, no está incorporado dentro del marco de trabajo. OKR solo incorpora el qué y el cómo, los O's y los KR o resultados clave y no las tareas, pero creo que es una forma muy interesante de ver cómo incluso podríamos fusionar Scrum, que es un marco de trabajo para gestionar tareas, gestionar proyectos, con OKR. Así tendríamos el qué, objetivos, el cómo, resultados clave, y el qué hay que hacer, que son las tareas que necesitamos para poder desarrollar esos comos, ¿no? Vamos a ver ahora los niveles de interdependencia. Habitualmente lo que hacemos primero es definir la misión y visión, el objetivo último de la empresa. Eso se rompe en objetivos, objetivos de organización, ¿no? Esos objetivos de organización a su vez se pueden romper en objetivos de departamento y los objetivos de departamento a su vez se pueden romper en individuales. Vamos a verlo. Aquí tendríamos los objetivos de empresa, donde tienes tú los O's y los resultados clave, el cómo alcanzas cada objetivo. Esos KR, esos resultados clave, pueden luego a su vez definir los objetivos de un departamento. Y el departamento, cuando ya tiene sus objetivos, que son los KRs de empresa, lo que hace es establecer sus propios KR. ¿Cómo puedo alcanzar yo esos objetivos? Y esos KR de departamento, a su vez, pueden convertirse en los objetivos del individuo. Y el individuo tiene que pensar cómo puede alcanzar esos objetivos. De esa manera, si el individuo cumple con sus OKR, ¿qué ocurre? Eso tiene un impacto directo sobre el departamento y a su vez cuando el departamento también acaba con sus proyectos, acaba con sus objetivos, tiene un impacto directo sobre los objetivos generales de empresa. Qué chulo, ¿no? Esto, de esta manera lo que estamos haciendo es alinear perfectamente los objetivos de empresa para que ninguno se desvíe. Si de repente tú estás desarrollando una tarea operativa del día y tú ves que eso no está incorporado en ningún KR de los que tienes tú a nivel personal, pues desde luego no estás ayudando al departamento y el departamento no está ayudando a alcanzar lo que quiere de verdad la empresa. Así que es una forma también de no despistarte, de centrarte en lo que realmente es importante. Sí que es cierto que para poder establecer bien los objetivos de empresa tendríamos que tener en cuenta aquello de la visión y la misión.
aquello que siempre hemos pensado que no sirve para nada, que las empresas que lo publican no tienen ni idea de lo que están haciendo, bueno, pues tiene su sentido cuando hablamos de OKR. La única manera de definir buenos objetivos de empresa es tener claro cuál es tu visión y cuál es la misión. Aquí te pongo un ejemplo, y este ejemplo tiene origen en Runcubers. Runcubers es la empresa donde yo trabajo, y tenemos una visión: ser la empresa líder en modelación territorial, en trabajar los territorios de forma organizada, bien conectado, trabajando la economía circular, ¿no? Esto es la visión que tenemos nosotros. ¿Y cuál es la misión? Ayudar a ayuntamientos, ayudar a la administración pública local a mejorar el bienestar general de la sociedad. Teniendo la visión y la misión, tenemos el objetivo final de la empresa, que es ser la empresa líder en modelación territorial, ayudando a las administraciones locales a mejorar el bienestar general de la sociedad. Esto tiene que ser un poco el punto de partida. Y ese objetivo final nos va a inspirar los OKRs. Y luego, por último, tenemos aquí los intervalos de tiempo, que habitualmente el sistema de objetivos se define a nivel trimestral. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos el suficiente tiempo para poder alcanzarlos. Vamos a ver un tema que es crítico, y es la definición de objetivos. Muchas veces creo que no entendemos bien cómo se definen. Voy a ponerte un ejemplo de objetivos tradicionales que seguramente habrás escuchado alguna vez: multiplicar la generación de ingresos, generar 300.000 euros en nuevas líneas de ingreso, realizar 35 llamadas comerciales por semana y finalmente participar en 10 congresos. Bueno, pues no son objetivos. El único objetivo real que hay aquí es multiplicar la generación de ingresos. El resultado clave puede ser generar los 300.000 euros en las nuevas líneas de ingreso, y las tareas necesarias para poder alcanzar este objetivo puede ser realizar 50 llamadas comerciales por semana y participar en 10 congresos. Eso te da una idea de que realmente no estamos definiendo bien los objetivos de empresa. Y ya entrando un poco más en el meollo, vamos a ver cómo se tienen que definir los OKR. Desde luego, no se pueden definir como ves en pantalla. El O: aumentar un 50% los ingresos. Cuidado, los objetivos no se pueden medir. Por otro lado, los resultados clave tienen que ser medibles, pero cuidado, tienen que ser también conseguibles. Por ejemplo, en este caso, el KR: cerrar un gran número de nuevos clientes. No es cuantificable, por lo tanto, no está bien definido. Conseguir un 100% de la cuota de mercado. Esto es imposible. Vale, será muy ambicioso, pero desde luego esto no se puede realizar, no se puede conseguir. Por lo tanto, no es una buena definición de OKR. Vamos a ver una que está mejor, ya mejor orientada. Aquí en el O, el objetivo: aumentar tanto los ingresos en el último trimestre que iniciamos el año, con la posibilidad de abordar nuevos proyectos. Vamos más relajados, ¿no? Esto es inspirador, pero cuidado, no es medible. Luego, cuando hablamos de los KR, tenemos dos resultados clave: cerrar 25 nuevos clientes, perfecto, porque es cuantificable, y luego conseguir un 20% de la cuota de mercado, perfecto, porque es ambicioso, pero es posible. En el caso del 100% era algo que era totalmente inalcanzable. Vamos a ver entonces cómo se establece el ciclo OKR durante todo el año. Primero, en diciembre tenemos esta lluvia de ideas, ¿no? Vamos a intentar generar esos OKR iniciales del primer trimestre, y lo que hacemos en enero es tenerlos ya bien definidos. Tenemos los OKR de empresa, los OKR de departamento y los OKR individuales. Y lo que hacemos mensualmente es hacer una evaluación de cómo estamos progresando en esos objetivos y esos resultados clave. Cuando acabamos el trimestre, en marzo, evaluamos los OKRs del primer trimestre y definimos los del siguiente trimestre. Y lo mismo, abril, mayo, reuniones; junio, evaluamos de nuevo, volvemos a definir los del trimestre; julio, agosto, de nuevo volvemos a evaluar, y aquí en septiembre vemos lo que se ha hecho y volvemos a definir los del último trimestre ya. Octubre, noviembre, reuniones también de seguimiento, y finalmente cerramos con el ciclo. Esto es como se debería hacer. Si lo quieres modificar, bueno, pues tiene sentido, se puede adaptar a tu realidad, pero esto creo que es ya muy lógico, ¿eh? Y en cuanto al beneficio del uso de los OKR en la empresa, decirte que por un lado vas a poder desarrollar un entorno de trabajo favorable, un ecosistema chulo, ¿no? Donde la gente estará contenta porque tendrá autonomía, tanto a nivel individual como de departamento. Además, vas a aumentar el grado de participación, la interacción que tienes con los usuarios. Se van a sentir más identificados con la empresa. Por otro lado, van a conocer perfectamente qué es lo que hay que hacer para alcanzar el éxito. Vamos a dejarlo de forma clara, ¿no? No hay desvíos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Existe la transparencia, porque todos estamos viendo los OKRs de cualquier compañero e incluso del departamento de la empresa. Y además nos va a dar foco. El foco es importantísimo. Cuando vayamos a desarrollar una tarea y estemos trabajando en ella, tenemos que ver si eso está incorporado en nuestros KR, porque si no lo está, seguramente eso no es importante para ti,
no es importante para el departamento y por lo tanto no está ayudando a la empresa. Va a poder alinear nuestro trabajo. Ya por último, te da una forma de alcanzar los objetivos de forma consistente. ¿Por qué? Porque nos da alineación. Todos estamos trabajando en la misma dirección, nos da estructura, nos da tiempos, ¿no? Intervalos de tiempo para su ejecución y además nos da información para que podamos conocer en todo momento el progreso y si estamos alcanzando esos objetivos de empresa que hemos establecido. Bueno, pues espero que te haya gustado esta cápsula de inversión. Creo que te va a ayudar mucho a contextualizar todo lo que viene a partir de ahora y si te parece, vamos a entrar ya en detalle en este marco de trabajo.